Richard, el caso se hizo conocido en 2010, cuando padres del Jardín de Infantes San Benjamín de La Plata denuncian a Lucas Puig por abusos contra una nena de 4 años, un nene de 3, que habrían ocurrido dentro del jardín mientras él daba clases de música. Se hace la denuncia en 2010, empieza la investigación, se llega a juicio oral en 2015 sí. Y en ese juicio oral Lucas Puig es absuelto. ¿Pero qué pasó? La familia de los chicos que habían sufrido los abusos siguieron peleando. Perdón, cachito. Es un segundo. 2009, 2010, los hechos. ¿Sí? El juicio, el primer juicio, acá hubo dos. El primer juicio fue 5 años y 7 meses después. ¿Por qué? 5 años y 7 meses después de los hechos. Mire que lo ayudaron, ¿eh? Mire que lo ayudaron a este zafar, ¿eh? Y hubo un primer juicio, dale. Hubo un primer juicio en 2015 donde Lucas Puig resultó absuelto. Las familias de las víctimas, de este nene de 3 años, de esta nena de 4 años, con sus abogados, siguieron peleando. Apelaron esa absolución, llegaron a la Cámara de Casación Penal bonaerense y la Cámara de Casación dijo: hay que anular este juicio. No estuvo bien explicada la absolución, porque los chiquitos habían declarado, habían contado lo que había ocurrido, habían declarado en el juicio. Con los recaudos del caso, porque eran muy pequeños. Por supuesto, obviamente. Pero habían expuesto los hechos. Sí. Y no estaba bien fundamentado porque no les creían la absolución. Casación dice: ese juicio es nulo, que se haga otro juicio. Claro. Hay que hacer un segundo juicio. En ese segundo juicio, a Lucas Puig lo encuentran culpable del abuso y la corrupción de estos 2 chiquitos y lo condenan a 35 años de cárcel. Va preso Lucas Puig y empieza entonces a recrudecer esta campaña que mencionaba Richard. Una campaña con marchas en la calle, con manifestaciones a los tribunales de La Plata. Me hace acordar a los tipos que salían a defender a Grassi. Me hace acordar a los tipos que salían a defender a Mangieri. Siempre hubo gente que está fuera de orden, siempre hubo. Pero en este caso, claro, en La Plata no es un tema que tuvo un impacto muy grande a nivel nacional. Pero desde el año 2010 que ocurrieron los hechos. Quiero decir una cosa con relación al primer juicio. Lo explicó muy claro Rolando. Los hechos, pasaron 5 años y 7 meses para que haya un primer juicio. Y después una absolución, va a la Cámara. La Cámara dice esto, Cámara de Casación, con respecto a la absolución. La absolución no tiene nada que ver. Lo que dice es esto. Ustedes, señores jueces, que lo absolvieron a este tipo, no tomaron en cuenta, no mencionaron siquiera lo que dijeron los chicos. Es decir, no tomar en cuenta para decirle, sí, los chicos tienen razón. No, ni siquiera tomaron en cuenta para decir, está bien, tienen razón lo que dicen los pibes, o no lo vamos a tomar en cuenta por tal motivo. Ni siquiera lo mencionaron lo que dijeron los chicos. Eso es una falta gravísima para un tribunal de justicia. Es lo que marcó Casación. Por eso anula ese fallo de absolución y hace hacer un segundo juicio. En el segundo juicio, pasaron también muchos años para el segundo juicio. En ese segundo juicio, los pibes volvieron a hablar, pero ya eran adolescentes. Ya eran adolescentes. Y sí tomaron en cuenta lo que dijeron. Escúchame, esto es en contra del acusado, es a favor de las víctimas y le metieron 35 años. ¿Terminó? No terminó. Todavía tiene que volver a expedirse el Tribunal de Casación, la doble mirada. Primero la sentencia de primera instancia, 35 años, ahora la doble mirada, Casación. Por eso ese que tenía atrás es Puig. Este es Puig y por eso estamos hablando de este caso otra vez aquí en Cámara del Crimen. Por eso vamos a hablar ahora con la mamá de una de las víctimas, con el abogado que representa a esta madre, porque se viene una audiencia clave en la Cámara de Casación donde podrían volver todo para atrás, anular la condena, liberar a Lucas Puig. Hay una campaña muy fuerte en ese sentido y por eso queremos meternos en el caso, queremos escuchar
a las víctimas, para saber de qué se está hablando en este momento en los tribunales de La Plata. Mire, está todo muy claro, ¿eh? Está todo muy claro. Hay gente que la quiere enturbiar la cuestión, pero el desarrollo de todo el caso muestra los beneficios que quisieron darle a este tipo y también de la contundencia de las pruebas que hay en contra, teniendo en cuenta los fundamentos del fallo que le impuso 35 años de prisión. Y está con nosotros, Rolando, una de las mamás de uno de los nenes, de las nenas, que fue abusada por este convicto, Por Lucas Puig. convicto de abuso, y con su abogado, Marcelo Botindari. Les Gracias. agradecemos mucho que hayan venido. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cecilia, ¿qué hizo Lucas Puig con tu hija? Lucas Puig arruinó la vida de mi hija. Yo hablaba con los abogados en estos 13 años, porque nosotros hicimos la denuncia en el año 2010, cuando afortunadamente mi hija puede contar lo que le estaba pasando, y pasaron 13 años. 13 años para lograr una condena. Pasó de todo. Pasó que la justicia no nos escuchó, pasó que nosotros somos de La Plata, hemos sufrido hasta el momento, hasta el día de hoy, con una condena de 35 años de prisión. Somos amenazados, somos vapuleados, somos hostigados. Hace cuestión de 3 meses atrás fui a un restaurante a comer con mi hija y un defensor del condenado se paró y atacó a mi hija diciéndole, llegó la estrellita del juicio. Diciéndole a la víctima. A mi hija, exactamente en un lugar público. Yo No, tuve discúlpeme, eso merece una comunicación al Colegio de Abogados de la jurisdicción que corresponda para una sanción correspondiente. Ese tipo, bueno, no lo voy a decir porque la sanción no la quiero tener yo, pero ese tipo debería ser sancionado porque la función de abogado... No era abogado, no, era un fan, era estas personas. Es más, exactamente era el marido de la vicedirectora del Colegio San Benjamín, que yo, a ver, era un domingo al mediodía en un restaurante público. Yo intentaba tener un almuerzo familiar y sin embargo me tuve que ir con mi hija con un ataque de pánico. Por supuesto, ella desde los 4 años, desde este día, desde el 14 de marzo del año 2010, que ella logra contar lo que le está pasando, está con terapia psicológica y psiquiátrica. Cecilia, ¿qué hacía Lucas Puig con los alumnos? Lucas Puig, ¿qué no hacía? Menos enseñar música a cualquier cosa. Había 2 o 3 modus operandi del abuso que los niños desde la primera declaración, desde que se realiza la pericia ginecológica en La Plata, que está a cargo de la doctora Pilar Méndez, que anota palabra por palabra lo que los niños le contaban, empiezan a contar y no pararon nunca de contar. Esa fue nuestra mayor arma, la palabra de nuestros hijos, y la va a seguir haciendo, porque Lucas Manuel Puig sacaba a mi hija de la clase. En realidad había 2 o 3 modos operandus de cómo se realizaba el abuso. Los abusos se realizaban individualmente o en grupo. Lucas Puig no estaba solo. La maestra Silvina Díaz sabía lo que le pasaba a los niños y participaba de sus abusos. Por eso, el TOC número 1, el día 31 de agosto, cuando nos contó, digamos, expuso la sentencia, mandó a que la causa la tome la Fiscalía de turno para que se logre abrir una nueva investigación sobre la docente y sobre el cuerpo de docentes del Jardín San Benjamín. Mi hija tenía que ir a aprender, mi hija tenía que ir a pasarla bien, y sin embargo Lucas Manuel Puig la violaba, la fragelaba. Si han podido leer la sentencia, mi hija cuenta cómo Lucas Manuel Puig le abría su vagina con su uña del dedo meñique. Por eso cuando le hacen el primer examen forense, la doctora Pilar Méndez expresa, cuando
mi hija va a ser revisada 4 años. Ustedes imagínense, 4 años, una niña en una camilla ginecológica. Ha tenido que ingresar sola. Le preguntaba a la doctora si le podía mostrar las manos, porque Lucas Manuel Puig tenía en su dedo meñique la uña larga, y esa uña era la que le introducía en su vagina. Lucas Manuel Puig la llevaba a un baño, que no era un baño, porque en la primera inspección ocular del jardín, ninguna maestra, ningún directivo dijo que eso era un baño. Era una salita, la sala de profesores, que había una puerta. Mi hija decía, había una puerta que estaba cerrada. Lucas Manuel Puig iba a la dirección con mi hija, retiraba una llave, ingresaba en la salita, esa que aparentemente era una sala, había un escritorio y una silla, y había una puerta y dentro había un baño. En ese baño, Lucas Manuel Puig le hacía realizar sexo oral a mi hija. Mi hija, con 4 años, decía, mamá, me tenía que tragar el pis blanco que Lucas la amenazaba con un cuchillo. Ella en el juicio fue muy gráfico, desde siempre contó cómo la amenazaba, porque el tema también es la amenaza. Si ella contaba, ¿qué le pasaba? Iban a matar a su mamá, iban a matar a su papá, le iba a pasar más veces esto. Entonces un niño de 3 años y 4 años es muy difícil comprender. Me hacía tragar el pis blanco. Usted imagínese la inocencia de un niño. El pis blanco, no era el pis blanco, era el semen. ¿Cómo le hacía tragar el pis blanco? Amenazándola con un cuchillo. Por eso, la calificación legal, si no me deja mentir el doctor, hace mención al uso de arma, al cuchillo, que mi hija tanto mencionaba, que este violador, porque no es otra cosa que un violador, realizaba para realizar los abusos. Después los abusos también se efectuaban en el Zoom, en el uso de usos múltiples. Había un salón de usos múltiples. Claro, que era el salón de música, que los niños relataron, describieron exactamente cómo eran las cortinas, dónde estaba ubicado el escenario y qué era lo que él hacía. Los ponía en ronda, los ponía en fila, los chicos entre ellos tenían que oler sus partes, le bajaban la bombacha, tenían que realizar sexo oral a ese profesor. Los dos, a ver, hay 2 denuncias contra 2 Los 2 niños cuentan los 2 chicos dicen exactamente lo mismo. No solamente los 2 niños, porque en esta denuncia se ha realizado por dos familias, pero sí. Otras familias fueron a atestiguar como testigos, porque no han querido instar la acción penal. Vamos a decir que es un delito de instancia privada. Exactamente. Entonces es necesario que las víctimas o sus representantes, tratándose de menores, empujen la acción. Si no la empujan, como es un delito privado... Y hay padres que prefieren... Y hay padres que prefieren... Sus hijos no atraviesen pero por fueron a declarar como testigos. Pero fueron a declarar como testigos. Más valioso aún todavía, porque sin ningún ardid, digamos, ellos contaron lo que sus hijos les cuentan. Es más, la sentencia, la doctora Zanucci hace mención que no fueron solamente estos 2 niños, hubo más víctimas. Por eso hay una frase, yo los invito a todos los que descreen de estos niños. La doctora Zanucci dice, ¿a cuántos niños salvaron estos niños por hablar? ¿No? Discúlpeme, usted me dijo que este caso lleva ¿cuánto tiempo? En el 2010 hicimos la denuncia. Bueno, los pibes, primero, el interés superior del niño, vamos a recordarlo, que se debe tomar en cuenta, y en este caso no se tomó en cuenta durante muchos años. Y después de tantos años, los pibes no pueden mentir y mantener una mentira exacta tanto tiempo. No, es al revés. ¿Cuánto tiempo? Lo que mantiene es la verdad. ¿Cuántas veces, Cecilia, tuvo tu hija que declarar? Digo, porque uno piensa en este horror que nos contás que ella sufrió, pero además hubo un segundo horror, o un tercer horror, que es la cantidad de veces que tuvieron que ir a hacerse pericias, a declarar. Los niños declaran por primera vez en el año 2010, en septiembre. Sí. Si nos ponemos a pensar, yo hice la denuncia en marzo, en septiembre, como en La Plata no había cámara Gesell, la doctora Virginia Bravo, que fue la fiscal de instrucción, le toma la primera declaración a los niños. Fue en septiembre. Ahí cuentan lo que les estaba pasando. Después, en el año 2015, sí había cámara Gesell, vuelven a contar, por supuesto con 9 años, lo que les había pasado. Y en el año pasado, con 16 y 17 años, vuelven a contar. Nosotros queremos hacer la mención que cuando yo abro el juicio, fue el primer testimonio del juicio oral, mi hija
fue lo primero que me dijo cuando yo me iba. Ella estaba acostada, pobre, en la cama. Pobre digo porque ha tenido que estar medicada, ha tenido que no poder ir a asistir al colegio durante esos días porque, bueno, no es fácil. La Plata es grande, pero es chico. Y bueno, entonces me dijo, mamá, te pido por favor que cuando hables con los jueces les digas que yo quiero declarar. Que me digan en la cara con 17 años que yo estoy mintiendo. Así fue, los chicos declararon, estuvieron más de 2 horas hablando cada uno y afortunadamente quiero agradecer al Tribunal número 1 de La Plata, a la doctora Zanucci, al doctor Descastelli y al doctor De Lorenzo, que han sido muy atentos, han tenido una escucha atenta, han sido respetuosos. No es fácil para un adolescente contar las atrocidades que este violador les hacía. Ustedes imagínense que tenían 4 años y ahora con 16 y 17 años pudieron dar lujos de detalles como siempre lo hicieron. Lo que pasa es que la justicia no lo quiso escuchar, no lo quiso ver, no lo quiso leer. Sí, bueno, de eso se trata. Señora, digo yo, los eligió él pudieron ser muchos, de hecho fueron muchos, sí. Pero hay 2 denuncias. Los eligió él, alguien lo ayudó, alguien señaló, alguien... No sabría decirle, yo... esperamos todos estos años, que como lo hemos hecho nosotros, usted marcó hemos declarado... a una señora, una tal Silvina Díaz. Silvina Díaz era la maestra de la sala, exactamente. Ella participaba en los abusos y los niños le contaron y participaban de los abusos, lo describen en su testimonio. A eso me refería porque hay una investigación abierta y en curso con relación a esta... Exactamente. Ahora bien, tantos años. Tantos años. ¿Quién lo banca este tipo? Yo quisiera saber también. Porque hemos sabido, Rolo, de, por ejemplo, los 20 años que se tuvo que pasar esperando o un poco menos, esperando una sentencia contra un cura violador, como Grassi. O ha habido otros casos. Pero siempre hay una banca, siempre hay alguien atrás ahora, que ejerce un poder. Yo veía, siempre en el mismo diario de La Plata, sí. Siempre veía las mismas manifestaciones, con las mismas pancartas. No puedo decir que con la misma gente, porque la verdad que yo no los conozco y no iba siguiendo cara a cara los que estaban en la foto. Pero siempre un grupo que se identificaba con gremialistas, sí. Otro que se identificaba con profesores, maestros, qué sé yo, pero con una, con una fuerza, no me van a superar a mí en eso, pero bueno, con una fuerza que llamaba la atención, mientras el convicto, el condenado, aparecía con esa cara de santito, de angelito, y yo digo, como una puesta en escena. ¿Sabe lo que eran las audiencias del juicio oral? Tener que estar declarando 7, 8 horas, las audiencias que duraban, y escuchar, se siente, Lucas inocente todo el tiempo. Como si fuera un partido de fútbol. Exactamente. El mismo día que lo condenaron, cuando lo condenaron, sí. A las 12 de la noche pasaron por mi casa, yo vivo sobre una avenida de la Ciudad de La Plata, sí. Gritando, se siente Lucas inocente. ¿Por su casa? Por mi casa, por supuesto. ¿Durante el juicio hubo alguna otra manifestación? Previo, cuando fue el juicio del 2015, sí, dicho por las mismas docentes, dicho por los directivos. Sí. Un día previo a que los niños tenían que declarar por la Cámara Gesell, pero estuvieron horas en la avenida 19 y fueron también a la casa del otro niño a amedrentarlos. Él, por supuesto, estaba primero en la fila, ¿no? Ah, estaba. Por supuesto. Él encabezaba las marchas. Así todos no pudieron callar. Él encabezaba las marchas. Él encabezaba la... ¿Y quiénes son los que lo están bancando, doctora Lucas? Mira, Rolando y Ricardo, yo creo en principio que la ignorancia a veces no tiene límites. Puedo comprender la familia o el círculo más cercano a Puig, atravesados por el dolor y del cual no tienen la culpa. Y después un segundo círculo de gente que lo conoce, pero que no conoce el lado B de Puig, que es ese lado oscuro que sí se vio reflejado en el juicio oral. Y después un tercer sector al que yo me abriría es los gremialistas que dice usted, Ricardo, y que han hecho un paro luego de la sentencia. Sí, al otro día de la sentencia no hubo clases en la Ciudad de La Plata. Ahora, en protesta porque habían condenado... Exactamente. Me parece que es digamos, el interés perverso de sindicalistas que le dieron una causa falsa paramilitar a los seguidores. A ver, esto no es un juicio contra los docentes. ¿Los docentes son pedófilos? No. ¿Los pedófilos son docentes?
Tampoco. Pero es de manual que el pedófilo, que es una patología, una desviación psicológica, busca los lugares donde hay menores. No es casualidad que esto haya pasado en clubes, instituciones donde hay menores, lugares de contención de menores de edad, jardines de infantes. Evidentemente buscan, ahí pasan a la pederastía, que se Pero acá hay como una transmite corporación al abuso sexual. ¿Cómo? Lucas Puig. Hay una Exactamente. Hay una corporación de gente que no puede creer, y es lo que yo te digo, que es el lado B y que se ha visto más que reflejado en el juicio oral, porque es de manual también, una personalidad carismática, muy inteligente, que podía de algún modo influir sobre aquellas personas que lo quieren y que obviamente no pueden creer tamañas aberraciones que ha cometido el ahora condenado Lucas Puig. Pero no escucharon a los menores. Durante el juicio, obviamente, los menores declararon sin la presencia de público que tuvo que salir y la prensa que tuvo que salir. Pero te voy a decir más, y ustedes lo van a entender, nosotros los que hacemos penal escuchamos cosas feas, realmente. Es como que las naturalizamos, perdemos la capacidad de asombro, y ustedes han escuchado cosas Sí. exactamente igual. Era imposible que no te atraviese el testimonio de estas dos criaturas. Cuando ustedes miraban la cara de los jueces, la cara de las pocas personas, guardias de seguridad, que es como anécdota, les digo, un personal de seguridad se quebró y salió llorando del juicio, porque era espantoso lo que contaron, espantoso, pero no es solo el testimonio de decir me hizo tal o cual cosa, sino que además contando detalles que obviamente no podían, no había manera de que sepan a los 4 años de edad. Imposible, imposible. Detalles del lugar, de la posición, y que todo tenía, o sea, la valoración global de los testimonios que se interrelacionaban con las pericias, con los testimonios de los otros 2 menores que también plantearon los padres en el establecimiento lo que les había sucedido a los hijos, y que personal del establecimiento que fue a declarar al juicio lo negó cuando constaban actas. Sí. Bueno, después ante las repreguntas dijo, bueno, no lo plantearon como un abuso sexual. Bueno, a ver, ¿cómo pretendés que lo plantee? No puedo ir a decirte, mira, mi hijo sufrió un abuso que está subsumido en el 119, tercer párrafo del código. O sea, mira, a mi hijo le pasó esto. Esa mamá fue muy explícita, dijo en el acta. ¿Por qué a mi hija Lucas Manuel Puig le baja la bombacha? ¿Qué tiene que hacer un maestro de música bajándole la bombacha a una niña de 4 años? Sumale, Rolando, Ricardo, los comportamientos que cuentan los padres. Sí. Comportamientos hipersexualizados de esas criaturas, 4 años. ¿Y qué quiero decir con esto? Padres que sin interés en la resolución de la causa, porque prefirieron en una decisión que puede ser es muy personal. incuestionable, que es incuestionable, es muy personal, y creyeron que así protegían a sus hijos, y a mí me parece bárbaro. Pero ¿qué digo con esto? No tenían interés en la resolución del juicio, pero sin embargo fueron a contar su verdad. Entonces, cuando vos atás todo eso y valorás los testimonios de esa manera, bueno, la hipótesis que sostuvo la defensa era la de la inocencia de Puig, basada en que, bueno, no lo vieron, pero claro, la mayoría de los testigos dejaban el bombo y venían a declarar, o sea, participaban en las marchas, Lucas es inocente, y después venía que queremos que se sepa la verdad, y quedó demostrado también que fueron falaces, que mintieron, que no decían, o mejor dicho, que es falaz que desde el lugar donde decía que estaban se veía en todo momento Puig, quedó demostrado con la propia declaración de algunos que han reconocido que no lo veían en todo momento, la disposición del lugar, etcétera. Está claro cómo concuerda todo. Está claro cómo concuerda todo, por eso el fallo es, no sé si ustedes lo han leído, el fallo es público, pero el fallo es ejemplar porque interrelaciona toda la prueba, que es la verdadera forma de relacionarse o de conformar un veredicto, uniendo todas las pruebas y verificando esa coherencia con todos los elementos. Está el fallo, pero ahora les quería preguntar, hay una audiencia en la Cámara de Casación. El 4 de mayo. El 4 de mayo, ¿no? Ante los jueces Violini, Natielo y Maidana, los jueces de ¿verdad? casación, porque bueno, el condenado ha hecho uso de la garantía de la apelación, ¿no? Del recurso de apelación. Por eso decíamos que existe la posibilidad de que
ahí se revierta este fallo y que lo liberen a Lucas Puig. Y hay una campaña en marcha para eso. Hay una campaña en marcha. ¿Qué está pasando en este momento? Y ¿qué no pasa en La Plata? La Plata es chico, pero es grande. Permanentemente van todos los jueves metódicamente al Tribunal de Casación, cortan la calle y hacen manifestaciones que yo quisiera decir, esa gente no trabaja, esa gente no... ¿Todos los jueves van? Todos los jueves cortan la calle, la vereda, es una calle muy angosta, la calle donde está el Tribunal de Casación, con pancartas, se quedan, cantan, etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿Quiénes son? Bueno, son los padres, son las docentes que están involucradas, porque son las docentes que están involucradas en esta nueva investigación, bueno, por supuesto. Puede también hay gente de los sindicatos, hay amigos, de todo. Yo quería, para redondear, desde el año 2010, Sí, 2009, 2010, sí, una nena, un nene. sí. Pasaron muchos años. Sí. Ahora, hubo una fiscal, Bravo. La doctora Virginia Bravo. La doctora Virginia Bravo, a la que le dijeron de todo. Sí, por supuesto. Le dijeron de todo porque estaba investigando, fue la primera que empezó a investigar y qué sé yo, y fue Exactamente. viendo cosas y fue sacando basura de acá, y fue viendo cosas y avanzando en la investigación. Bueno, es evidente que para que pase tanto tiempo, en el Poder Judicial había prejuicios, no sé, habría alguna manera de ver las cosas que obviamente no tenía en cuenta el interés superior del niño, Por supuesto. y que quería proteger a un tipo, maestro de escuela. No se me ocurre una razón para eso, pero digo, más allá de los que salían a la calle con la pancarta, adentro del Poder Judicial supuesto. había personas que hicieron que el primer juicio, mal hecho, se hiciera 5 años y 7 meses después. Exactamente. 5 años y 7 meses después. Bueno, habría que preguntarle a esos jueces, ¿no? Excepto la doctora Carmen Palacios Arias, que ella hizo el voto condenatorio de 25 años de condena. Que quedó en minoría. Exactamente. Sí, señora. Después los otros dos jueces, ¿qué dijeron? Yo me acuerdo perfecto el día que nos dieron los fundamentos, que yo me enojé mucho y les dije, ustedes son más violadores que Lucas Manuel Puig. Porque me están diciendo, no me están diciendo, Lucas Manuel Puig es inocente. Yo soy empleada judicial. Hace 25 años que trabajo en la justicia. No quiero que ni un inocente vaya preso. Entonces, dígame, doctor, les dije, díganme que es inocente y lo fundamentan. No podemos decir eso, porque nosotros no estamos diciendo, señora, quédese tranquila, que es inocente. Entonces, ¿qué están diciendo? No, nosotros estamos diciendo que no sabemos en qué momento comenzaron los abusos. Tengo dudas, en Bueno, fin. eso le dio 7 años de libertad al violador, que quién sabe cuántos niños más violó, ¿no? Yo esto me pregunto. ¿Cecilia siguió ejerciendo, Lucas? Siempre. Manuel? Yo eso también quería serio? aclarar. Yo El no colegio nunca nos llamó, a mí personalmente, que soy la que hago la denuncia, San nunca me Benjamín. llamó. El colegio de San Benjamín de La Plata. Nunca nos llamó. Jamás. Siguió ejerciendo. Siguió ejerciendo hasta el último día que lo detuvieron. Hasta el día Nosotros, hasta el día de la condena. exactamente. Desde 2010 que ustedes lo denuncian por abuso, Exactamente. siguió trabajando. Hicieron, con lo niños. cambiaron, en vez de trabajar en el jardín, estaba trabajando de preceptor en el colegio secundario. Recuerdo el día que fuimos a la fiscalía a atestiguar cuando empezó todo este caso. Yo estaba con otros de los abogados, el doctor Gliemo, el padre Trillo, que es el representante legal también, que me hubiese encantado escucharlo declarar. No declararon en el juicio. Me dijo, me increpó, en vez de preguntarme, señora, dígame, ¿qué le pasó a su hija? Cuénteme. Claro, que es ¿Por qué hizo esta denuncia atroz? algo de persona honesta. ¿Qué me dijo? Sí. Usted es una María Magdalena. Va a pagar por lo que le dijo. Lucas Manuel Puig es mi hijo espiritual. Está en la sentencia. Usted va a pagar por el grave daño que le hace a la institución. Mientras tanto, que le vaya a llevar cigarrillo porque el que está en cana es Lucas Puig. Bueno, pero sin embargo tuvimos que pasar 13 años de encierro. Nuestros hijos han estado entiendo, encerrados, no entiendo. hemos estado vapuleados, nos atacan en la calle, nos dicen de todo. ¿Por qué? Por defender a nuestros hijos, por decir la verdad. Vamos a decir una cosa para aquellos que, bueno, hay opiniones de toda la naturaleza. ¿Por qué tenemos esta posición? Porque creemos en la sentencia de 35 años. Creemos en los argumentos, hacemos nuestros
los argumentos de la sentencia que le aplicó 35 años de prisión a Lucas Puig. ¿Eso lo puede hacer un periodista? Por supuesto. Sí, El Richard. periodista no es una pared, la cosa le rebota. Y también porque les creemos a las víctimas. Es que es tan contundente. Cámara del Crimen estamos siempre con las víctimas. Hemos leído los testimonios Sí. de su hija, de la otra víctima, y realmente es imposible no conmoverse. Estamos siempre del lado de quien sufre el delito. En nombre de nuestros hijos te agradecidos. queremos agradecer porque no hemos tenido, ni voz ni voto, en todos estos 13 años. Ningún diario nos ha llamado y nos ha preguntado. Siempre la prensa fue para Lucas Manuel Puig. Es más, el día de la sentencia, es verdad. políticos estaban en la vereda. Tengo fotos defendiendo a un violador. Entonces, ¿qué pueden hacer estas víctimas? ¿Qué podemos hacer los padres? Gritar, pero hasta que tengamos el último suspiro de nuestras vidas, que Lucas Manuel Puig es un violador, que tiene que estar preso, que si ustedes me preguntan, 35 años es una excelente condena, pero a mí no me alcanza. Porque los únicos que tienen cadena perpetua en este caso son estos niños que se han animado a declarar valientemente desde que tenían 3 años y que nadie los ha escuchado. Afortunadamente este tribunal los ha escuchado y les ha dado un poquito así de pase, porque mi hija sigue con tratamiento psiquiátrico y psicológico. Ha tenido, no solamente su psiquis está destruida, sino su cuerpo, porque ha tenido que pasar, ya va por la 3ª operación de su parte genital, ¿no? Llamativamente. Entonces, nos han arruinado la vida. Esto es como la muerte. Yo digo que el abuso sexual es como la muerte. No tiene regreso. Yo la tengo viva, mi hija, sí, a pedacitos. Nuestra familia, estamos como podemos, vamos a seguir adelante, nos hemos tratado de reconstruir para poderlos ayudar, pero nuestra vida está arruinada. Entonces, ¿qué me dicen? Que pobre Lucas que está encerrado. ¿Y mi hija? ¿Quién piensa en mi hija? ¿Quién piensa en esos niños que se tuvieron que enfrentar a un monstruo cuando tenían 3 años contra una persona de 30 y tantos años? Mi hija, cuando le hacen una pericia psicológica, una de las psicólogas que esto también quiero aclararlo, se negaban a que los chicos declaren. ¿Por qué taparle la voz a un niño? Les quisiera preguntar. Cuando termine todo esto, después ya me voy a encargar, porque es agotador, pero vamos a pensar cómo es inhumano seguimos. y es ilegal. Bueno, son psicólogas del Poder Judicial que el Estado le paga para que escuchen a esos niños. Sin embargo, no los quisieron escuchar, los niños igual hablaron. Entonces, está escrito. Una de las psicólogas dice, esta niña cuenta una historia de terror. Mi hija cuando declara, da el nombre de la psicóloga, por supuesto, y dice, la licenciada tal dice que yo conté una historia de terror. Le dice a los jueces, yo viví, señores, una historia de terror. No la conté. Contundente. Cecilia, doctor Déjame Botindari. cerrar, Rolando, simplemente un poco de acuerdo a lo que decía Ricardo. Nosotros también estamos no solo muy de acuerdo con la sentencia, moralmente, sino epistémicamente, sino por el razonamiento y la lógica imperante a lo largo de toda la sentencia. Razón por la cual creemos que es imposible que los jueces del Tribunal de Casación puedan objetarla, y creo que la van a mantener en todos sus términos. Quiero hacer una última petición. señora, Quiero agradecer a los doctores Gliemo, Flavio, al doctor Julio Beley y al doctor Botindari, que han defendido gratuitamente a estos niños. Eso hay que decirlo, y yo siempre que tengo oportunidad lo digo, porque cuando uno tiene esta desgracia es muy difícil contar con cierto dinero para poder contar con un particular, un abogado que los defienda. Nosotros tenemos, somos un grupo de papás de toda la Argentina y es terrible escuchar la gente que no tiene abogados. El delincuente sí tiene abogados por nuestra Constitución y todos los derechos, todas sus garantías. La víctima no tiene abogados. Como siempre. Nosotros les agradecemos muchísimo su presencia acá para contar este drama, esta historia, esta tragedia. Le queremos decir que la profesión de abogado es una noble profesión, a pesar de algunos hijos de puta que tratan de que sea la más despreciable de todas. No obstante, la profesión de abogado es una noble profesión. Primer tema. Segundo tema, la presunción